hongo, el concepto de hongo. Voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Ya se ve. Gracias. Entonces, decíamos que son heterótrofos, organismos heterótrofos, es decir, que consumen sustancias orgánicas, no pueden consumir sustancias inorgánicas y luego convertirlas, sino que ellos sí necesitan sustancias orgánicas, que tienen células eucariotas, es decir, que son estas células que tienen un núcleo definido, son mucho más grandes, veíamos esta comparación. Aquí pues es para motivos académicos, ¿no? Pero en realidad una célula eucariota es como de este tamaño a comparación de, digamos, esta procariota. Esto está mal, está al revés, esta es la procariota. Es como mucho más chiquita, ¿no? Y pues bueno, veíamos, les digo, que su ADN sí está encapsulado en el caso de la eucariota y tiene mitocondrias, etcétera, y está además un núcleo pegado a la membrana. Mientras que en la procariota, pues su ADN no está encapsulado como tal, y aún así, si lo está, su seminúcleo, pseudonúcleo, no está pegado a la membrana, ¿sale? Ok. Y además, estos organismos, los hongos, van a absorber sus nutrientes de los alrededores. En eso me habría quedado. Mientras que muchos organismos, como los animales, por ejemplo, absorben los nutrientes de una vez que ingieren los alimentos. Aunque también hay organismos que lo hacen por osmosis, es decir, a través de la piel van absorbiendo los alimentos. Muchos lo hacen por medio de, al momento de ingerirlos, otros lo hacen por medio de las raíces, y también pues estos hongos lo van a hacer por medio de las hifas, unos filamentos que tienen muchas células y que se van a encontrar en los hongos, y ahí van a que son como una masa enmarañada, algo como esto. Vamos a acercarnos un poquito más, algo como esto, una masa, y ahí van a estar absorbiendo, van a producir sustancias para ir disolviendo la comida y van a ir absorbiendo los nutrientes. Bueno, ahora, se han descrito más o menos unas 100,000 especies, la mayoría terrestres, pero también hay hongos acuáticos o aéreos. O alguna parte de su vida pues se encuentran en otra parte, como es la vía acuática o la vía aérea. Quienes estudian a los hongos son los micólogos. Y un momentito. Mira. Y pues bueno, se han descrito más o menos, les digo, 100,000 especies, pero se estima, se cree que más bien son 1.5 millones de especies de hongos, pero muchas pues todavía no han sido identificadas como tal. Hay muchas que se encuentran en otros lugares recónditos, son muchas microscópicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, muchos hongos se parecen unos a otros en especie, pero llegan a ser de especies diferentes. Recordemos que cuando necesitamos distinguir una especie de otra, para estar seguros de que una especie es diferente de otra, necesitamos saber pues su material genético, ¿no? Necesitamos conocerlo para saber si son las mismas o no, y pues no les podemos hacer el estudio a todos los seres vivos que existen, ¿no? No es como muy viable. Ok. Bien. Y como decían ustedes, los hongos pertenecen al reino fungi. Uno de los reinos de las células eucariotas. Recordemos aquí que ¿dónde está? Que tenemos dos tipos de células para empezar en el reino de los animales, digo de los seres vivos. Los clasificamos en dos.
los procariotes y los eucariotes. Entre los procariotes entran los dominios de las arqueas y las bacterias. Arqueas y bacterias. Y en el dominio de Eucaria ya entran todos los demás, ¿no? Entonces, en estos reinos, el reino protista y el reino monera entran en la parte de procariontes, entran en cada uno en su dominio, mientras que los de Eucaria entran en el dominio de Eucaria, donde están las células eucariotes. Recordemos, eu es como cuando hablamos de silogismos, de orígenes de la palabra, eu significa verdadero. Entonces es una verdadera célula, por decirlo de alguna manera. Y aquí se encuentran el reino de las plantas, de los animales y los hongos. Plantae, fungi y animales. Todos estos van a tener un núcleo definido y van a ser células más grandes, mientras que estas dos no van a tener como tal un núcleo tan definido. Bien, entonces entran aquí en el reino de los reino fungi del dominio eucaria, ¿no? Eucariotas. Bien. Ahora, vamos a ver cuáles son algunas de las características de los hongos. Como veíamos, son eucariotas. Sus células tienen núcleos encerrados en membranas, tienen mitocondrias y otros organelos con membranas. Esa es una parte. Ellos comparten su forma de obtener nutrición, es de todos van a absorber los nutrientes del exterior. Y el pH óptimo para no necesitan como ingerir, porque no tienen cómo ingerir, cómo meter alimentos adentro del hongo, más que absorbiéndolos. Y pues bueno, el pH óptimo para la mayoría de las especies de hongos existentes es de más o menos 5.6, un poquito ácido, pero varios de ellos pueden tolerar y crecer en ambientes de hasta de 2 a 9. Es decir, hay algunos que son más extremos y aguantan condiciones o más básicas o más ácidas, ¿no? Muchos hongos son menos sensibles a altas presiones osmóticas que las bacterias, es decir, que resultan que pueden crecer en soluciones salinas, concentradas o en soluciones azucaradas, bastante fuertes, como la mermelada, que en otros casos, en el caso de otros seres vivos, pues bueno, desalienta el crecimiento bacterial. Si nos damos cuenta, cuando tenemos algún alimento bastante salado o bastante azucarado, muchas veces este alimento se va a tardar más en podrirse, ¿no? O incluso puede no podrirse por medio de las bacterias, pero sí le van a empezar a crecer hongos. Son un poquito más resistentes. Ahorita vamos a ver el por qué. Y los hongos también van a proliferar, van a poder reproducirse en un amplio rango de temperatura. Incluso pueden vivir pues en comida refrigerada. Es decir, lo que más importa en el caso de los hongos es la cantidad de humedad. Puede que tengan diferentes pHs, diferentes cantidades de sal y azúcar, diferentes temperaturas, pero lo que más importa para ellos es la humedad. Y bueno, aquí vemos algunos hongos en alimento, bueno, en un refrigerador y en alimentos pues refrigerados congelados. Claro, tienen sus límites, pero aguantan más. Ok,
Entonces, en cuanto a que los hongos absorben alimento del ambiente, tenemos que, pues bueno, son heterótrofos. Sus necesidades de nutrición y de energía dependen de moléculas de carbono orgánicas que hayan sido formadas por otros organismos. Es decir, necesitan consumir sustancias orgánicas que hayan transformado otros organismos. No podrían vivir sin las plantas, por ejemplo. Ellos no ingieren su alimento y luego lo digieren, sino que lo digieren en el momento. Es decir, nosotros comemos el alimento y una vez que está dentro de nosotros, empezamos a segregar sustancias para ir desdoblando, deshaciendo los enlaces y entonces ir absorbiendo los nutrientes. Ellos infiltran, ellos meten la comida, ellos ponen su micelio, se van metiendo en la comida más bien, y ahí van a empezar a sacar enzimas digestivas para irlo deshaciendo. Es decir, mientras alguien come, imagínense que esta es una cara de alguien que come, y una vez que entra el alimento hasta que llega más o menos al estómago, claro, a partir de la saliva, pero hasta que más que nada cuando llega al estómago empiezan a haber líquidos que empiezan a deshacer la comida, y una vez que llega al intestino delgado, pues bueno, ya ahí se empiezan a absorber bien los nutrientes. En cambio, ellos, digamos, tenemos un pan y va a llegar la espora del hongo y van a ir entrando sus micelios, sus hifas, dentro de las partes del pan, para que al momento de que entra una hifa, digamos que este es el pan, ¿no? Esta de aquí para acá es un pan. Este es un corte y vemos cómo entra la hifa del hongo y aquí empieza a segregar un poco de sustancia digestiva que se empieza a comer el pan. Bueno, lo empieza a desdoblar y una vez que ya está lo suficientemente desdoblado, los nutrientes van para adentro del resto del hongo para nutrir a todo el hongo. Entonces su digestión tiene lugar fuera del cuerpo. Y una vez que las moléculas complejas se descomponen en compuestos más pequeños, ahí ya absorben el alimento predigerido en su cuerpo. El hongo va a ser bastante eficiente para absorber nutrientes y crecer. Van a convertir los nutrientes en nuevo material celular, como todos los seres vivos, como la mayoría. Y si pueden, y hay cantidades excesivas de nutrientes, los van a almacenar como gotas de lípidos o glucógeno. Recordemos que nosotros, como seres vivos, cuando tenemos cantidades excesivas de nutrientes de comida, los mamíferos, por ejemplo, empezamos a engordar, lo vamos almacenando en grasa, en lípidos, y ellos hacen lo mismo, pero en forma de hongo, ¿no? No les salen lonjas, no les sale papada, etcétera, pero sí lo pueden acumular. Lo acumulan lo mejor posible. ¿Por qué? Porque es un mecanismo en el que cuando va a haber escasez, pues bueno, ya tienen de qué alimentarse, ¿no? Es para cuestiones de emergencia. Ahora, otra parte. Los hongos van a tener paredes celulares en su célula que va a tener quitina. Bien, este es uno de los motivos por los que los hongos son tan resistentes. Tanto los que nos hacen daño como los que andan en nuestra comida, como los que están en otras partes, ¿no? Entonces, las células de los hongos están encerradas por paredes celulares durante por lo menos una etapa de su vida. Puede que después no estén encerrados en quitina, pero por un momento sí lo van a estar. Como en el caso de las células de bacterias, protistas y algunas plantas. Ellos tienen una composición química diferente de las paredes celulares de otros organismos.
Y esta pared celular consiste en carbohidratos complejos como la quitina. Este polímero consiste en subunidades de azúcar que contienen nitrógeno. Azúcar con nitrógeno. Recordemos, un polímero son moléculas ensambladas, muchas moléculas ensambladas casi del mismo tipo en una cadena larga. Y esto hace que sean más resistentes y tengan algunas características. Los componentes de los, aquí vimos lo de metabolismo. Veamos, los monómeros son cuando es la molécula como tal, la molécula biológica como tal, como los monosacáridos, los ácidos grasos, el aminoácido o los aminoácidos y los grupos fosfato, la pentosa y la base nitrogenada, ¿no? Pero pues son como piezas individuales, ¿no? Como las piezas de Lego, piezas de bloques de construcción. Y cuando juntamos varios juntos, unos 10 en adelante, ya se les llama, bueno, por lo menos 2, pero generalmente es a partir de los 10, se le conoce ya como polímeros, porque tiene más de uno. Poli, muchos, meros, ¿no? Unidades. Entonces, vamos a tener polímeros que van a ser los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ok. Entonces, también la quitina es un componente de los esqueletos externos de insectos y otros artrópodos. Si nos damos cuenta o si nos hemos fijado cuando vemos un insecto, cuando vemos una araña, un alacrán, una cochinilla o cualquier cosita pequeña, nos damos cuenta que ellos no tienen huesos. Sí pueden crujir, pero no tienen huesos como tal. La parte dura de ellos, la parte que los protege, está en el exterior como un exoesqueleto. Por eso muchas veces ellos mudan de piel. Y son como la quitina les da esta característica un poco más rígida, por lo que cuando, por ejemplo, aplastamos una araña, un insecto, un alacrán, etcétera, escuchamos un crujidito, ¿no? ¿Por qué? Porque este polímero pues se rompe. Y era un poco duro. Para alguien tan grande como nosotros, pues no es como, ¿cómo se dice? No es imposible, pero para organismos mucho más pequeños, pues sí es bastante difícil, ¿no? La quitina es resistente a la descomposición por parte de la mayoría de los microorganismos. Así evitan que las bacterias y virus y otros los invadan tan fácil para su propio beneficio, ¿no? Porque, pues recordemos, todos somos presas de todos. Y entonces aquí tenemos la quitina, polímero compuesto de subunidades de de N-acetilglucosamida. Glucosamina, perdón. Y aquí tenemos N-acetilglucosamina, sus carbonos, sus hidrógenos, sus oxígenos y pues bueno, su nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, carbono e hidrógeno. Y bueno, es un componente, como les decía, del exoesqueleto, la cobertura externa de algunos insectos, como esta libélula. Si vemos luego ahí, a veces nos hemos podido encontrar en la calle, en nuestra casa, en el jardín, en el bosque, como pequeñas representaciones de animales, de insectos, por ejemplo, o de arañas, pero ya no están vivos. Y no significa que se haya muerto la araña o el insecto y se haya vaciado. No, sino que más bien esta parte es como piel muerta que están mudando. Solo que esta es mucho más, más rígida.
la mayoría de los hongos van a consistir en una red de filamentos. Como en este caso, vemos varios filamentos. Ok. Entonces, a pesar de que, bueno, ahí ya vamos a empezar a hacer una clasificación de los hongos. Por ejemplo, los más simples, así como hay animales y hay una clasificación de animales y de plantas, también, aunque uno no lo crea, hay una clasificación de hongos. Los más simples se les van a llamar levaduras, bueno, son las levaduras. Estos son unicelulares con una forma redonda u oval. O incluso podríamos decir que son multicelulares simplemente porque se agregan, ¿no? Y estando juntas, pues pueden tener alguno que otro beneficio, pero si separamos una de todas mientras tenga, pues, su alimento, etcétera, va a seguir, pues, de manera individual. No es que le vaya a causar conflicto, haga que se muera en 2-3 días, pero sí le causa, pues, una ventaja estar con las demás. Las levaduras están ampliamente distribuidas en todo el suelo, en hojas, frutos y carnes curtidas, y sobre todo en los cuerpos humanos. Ok. Bien. Otra parte importante acerca de los hongos es que son multicelulares, bueno, o pluricelulares. Es decir, que van a contar siempre con más de una célula. Generalmente van a estar juntos, aunque a veces pueden depender o no completamente de estas células. El cuerpo de los hongos está hecho por hifas, que son largos filamentos ramificados con forma de hilo. Aquí vemos, y es el acercamiento de este hongo, y vemos varios filamentos, ¿no? Tienen paredes celulares tubulares que rodean las membranas plasmáticas de las células fúngicas y son una adaptación al modo de nutrición fúngico. El crecimiento de estos, de las puntas de las hifas, el crecimiento va a ocurrir cuando un hongo crece, este tipo de hongos, estas hifas pues se van a ir haciendo más largas, ¿no? Por ejemplo aquí, esta hifa va a ir creciendo así, y esta para acá, y esta para acá, etc. Bueno, cuando crecen, pues las hifas se alargan, el hongo crece y se va infiltrando en los alimentos, como le decía con el pan. O por ejemplo, aquí tenemos nuestro hongo y va infiltrando, se va entrando poco a poco entre las células de este nuevo organismo. El hongo absorbe nutrientes a través de un área superficial. Y conforme las hifas crecen, forman una masa enmarañada o red en forma de tejido llamada micelio. Por eso vemos aquí el micelio, una masa enmarañada, otro micelio, una masa enmarañada, un micelio por el exterior, otra masa enmarañada, y vemos a esta, ¿no? Una masa enmarañada. Ok. Y una vez que ya se infiltró, como les comentaba, un momentito, empieza a segregar sus sustancias, como vemos aquí. Aquí empieza a segregar sus sustancias de digestión y pues empieza a alimentarse, a absorber los nutrientes, ¿sale? Y cuando esta red crece, este tejido, se le va a llamar micelio. Cuando son muchas hifas enmarañadas, se les llama micelio. Los hongos que forman micelio se llaman mohos. Y el moho, que con forma de telaraña, que en ocasiones se observa en el pan, es el micelio de un hongo.
Ok. Lo que no se ve es el extenso micelio que crece dentro del pan, por eso les decía esta parte, ¿no? Aquí tenemos nuestro pan, y puede que veamos todos los pelitos aquí, o la parte verde, pero lo que no vemos es que ya está todo invadido el pan, todo invadido de puros hongos. Bueno, del hongo. Y bueno, dependiendo de las condiciones del ambiente, algunos hongos pueden alternar entre una fase de levadura y una fase que produce hifas. Es decir, pueden ser hongos que se van reproduciendo por gemación y van a andar aquí por la vida. Y a veces, si tienen las condiciones, van a llegar, van a implantarse dentro de un pan o algo así y van a producir hifas, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a llegar hasta aquí en la clase de hoy. Le comentaba que me tengo que ir un poco antes en esta ocasión. Y vamos a retomar la clase el próximo sábado. Vamos a ver la próxima clase, la parte de las hifas. Y cómo vamos a empezar a ver cómo se reproducen los hongos. Y yo creo que nos va a dar tiempo de eso. Así que les encargo que vayan buscando algo acerca de la reproducción de los hongos. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Yo creo que vamos a llegar ahí. No creo que nos dé tiempo en la próxima clase de ver la clasificación de los hongos, pero si gustan buscar algo, adelante, ¿sale? Pero lo que sí es la reproducción de los hongos, los tipos de reproducción, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, aclaración? No, todo bien hasta ahora, profe, solamente, entonces estaré buscando ya la información para